Y a propósito de esta cuestión, vamos a repasar los números que hoy ha otorgado el INDEC respecto del problema con la inflación, que si bien ha mostrado una desaceleración, son números absolutamente imposibles de tratar en un país que está marcando nuevos récords. La inflación de abril fue del 6%, según dio a conocer el INDEC hoy. El interanual fue del 58% de abril de este año a abril del año pasado, y el acumulado en el primer cuatrimestre del año ya es del 23,1%. En el inicio presentábamos estos datos oficiales como una inflación histórica, porque desde 1992 no se registraba una interanual tan alta. Prendas de vestir y calzado. Lo que más aumentó en estos tiempos, bueno, sabemos que son meses inflacionarios, hay meses que son más fríos, otros más calientes, el comienzo de clases, el cambio de estación es inflacionario, pero vean ustedes lo que ocurrió con la ropa. La indumentaria aumentó casi un 10%, restaurantes y hoteles 7,3%, bueno, y el resto de los datos tienen que ver con la salud, 6,4%, y alimentos y bebidas, bueno, prácticamente en el mismo nivel que la inflación. Bien, bueno, y esta tendencia alcista de la inflación, ¿logrará revertirse? Hoy el presidente Alberto Fernández dijo que en parte se explicaba por el conflicto bélico en Ucrania. Lo cierto es que la mayoría de los sectores trabajadores a esta hora están llevando adelante sus negociaciones salariales, las paritarias, y el contexto, el escenario preocupa y mucho. De todo esto vamos a hablar con un economista. Le damos la bienvenida a Guillermo Oglietti, quien ya está en contacto con nosotros. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Guillermo, ¿cómo se puede llegar a explicar la inflación sobre la cual hablamos tanto, sin embargo, mensualmente, bueno, genera estos reveses tan importantes? Sí, la verdad que se entiende muy poco sobre la inflación y todos tratan de aportar su granito de arena, y al final, si pensamos que se trata de un granito de arena y no de muchos, vamos a estar equivocados. La inflación es un fenómeno que obedece a muchas causas, y a aquella que puede ser hoy insignificante, mañana se transforma en un problema. Sin duda, la guerra es uno de los elementos que ha impulsado al alza la inflación, pero ya era alta antes de que, de que empezara el 20 de febrero la guerra con Ucrania. Los precios de los commodities son algunos de los elementos que generan más inflación en América Latina y en Argentina en particular, y en el resto del mundo, porque, digamos, en comparación, por ejemplo, si Alemania exporta más autos, eso va a generar más ingresos, pero no va a generar más inflación, salvo de autos. En cambio, si nosotros aumentamos mucho las exportaciones o los ingresos por exportaciones de los productos alimenticios, eso genera más inflación local. Además, tenemos un choque de ingresos. Cuando hay buenos ingresos agrícolas o de extractivos de todos los sectores que exportan el país, esos choques de ingresos generan inflación también local. Hay muchísimas explicaciones y no conviene atribuírsela solo a una para no equivocarnos, como suele ser frecuente. En particular, los que más se equivocan es cuando siempre se le achaca el problema a la emisión monetaria. Y eso no es tan así, está muy probado ya por un montón de estudios y trabajos. Digamos, no es la emisión monetaria la que genera inflación, no es ese el principal problema, al menos. De todos modos, aún si fuera ese el principal problema, uno podría argumentar de que se debe a que hay más emisión de lo que recauda el Estado. Y ahí aparece otro problema. ¿No será que no es la emisión, sino son los problemas a la hora de recaudar que tiene el Estado? Bueno, qué pregunta esa, ¿no? Abre todo un debate político y enfrentamientos aquí en la Argentina, Sí, la cuestión de la recaudación, los impuestos por parte del Estado. Bueno, y pensaba también, ¿no?, en qué dato que la característica o el perfil de nuestros commodities hace que la suba de los precios internacionales impacten en el bolsillo de los que menos tienen, ¿no? Que es, quienes gastan casi todos sus ingresos en comprar los alimentos. Quería consultarle, Guillermo, porque esa es la pregunta, si esta tendencia se va a revertir, porque hasta acá, desde que comenzó el año, la inflación viene en alza y uno no sabe hasta cuándo va a seguir. ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Lo importante es que no se acelere más, ya está demasiado acelerada. Si se acelera más, es muy riesgoso porque la inercia inflacionaria puede llevar a escenarios que son
muy negativos, de inflación demasiado alta. Ya estamos en un escenario de inflación muy alta y es necesario que se reduzca. Si va a ser un fenómeno transitorio, habrá que verlo en función de cómo sean, primero, la duración de este conflicto, de estos problemas que han existido desde la pandemia en adelante. Recordemos que la inflación era alta en todo el mundo antes de la guerra y sigue siendo un poco más alta después de la guerra. ¿Por qué era alta antes de la guerra? En el mundo, ¿no? Estoy hablando porque no es solo un problema, no pensemos que es un problema de Río Cuarto ni de Argentina, es un problema global. Todos los países, por ejemplo, Estados Unidos tiene la inflación más alta en 3 décadas. Y así está pasando en todos lados, unos registros inéditos, históricos. Y entonces conviene preguntarnos qué pasó que estaba tan alta la inflación en el mundo. En parte tenía que ver con la pandemia, con cadenas globales de suministros de bienes y servicios que se cortaron como consecuencia de la guerra, como consecuencia de la pandemia, problemas productivos como consecuencia de la pandemia, es decir, empresas enteras, sectores productivos enteros que tuvieron que cerrar sus plantas, y todo eso tardó mucho tiempo en acomodarse. Recordemos que el mundo, el sistema productivo actual, el sistema productivo más moderno, es un sistema que se llama justo a tiempo, just in time, un modelo japonés, donde las empresas que diseñaron los japoneses, las empresas básicamente no tienen almacenes, tienen muy pocos productos en stock. ¿Por qué? Porque se evitan tener esa inversión y sencillamente organizan todo, la logística, para que cuando necesitan un producto, un suministro, un insumo, un componente de una maquinaria, por ejemplo, pues llegue justo a tiempo cuando se necesita para producirlo. Eso, sin duda, al no haber stocks, no había un stock para que la economía fluyera y fuera, por lo tanto, capaz de enfrentar algunas circunstancias como una escasez generada por la pandemia. Bueno, eso fue lo que pasó y ha tratado, y a pesar de que ha pasado tiempo, todavía muchas cadenas globales de suministro no se han puesto al día. Por ejemplo, cadenas globales importantes, como las que producen elementos tecnológicos, como los chips y otros, ¿no? Bien, Guillermo, volviendo aquí a nuestro país y las particularidades de Argentina, ¿qué opinión tiene usted respecto de, por ejemplo, pensando en los alimentos, que hemos transitado ese camino en esta entrevista, las medidas intervencionistas del Estado, tratar de controlar los aumentos, tratar de determinar algunos precios? Bueno, mira, las mejores conclusiones sobre esto, los mejores ejemplos los podemos sacar del propio Estados Unidos. Siempre que ha habido guerras, y Estados Unidos ha sido partícipe en casi todas, digamos, del último siglo, digamos, pues ellos son muy proclives a aplicar políticas de regulación de precios, o sea, intervencionismo, como le llaman. Tienen muy buena experiencia en eso. Por supuesto que son medidas que son muy circunstanciales. La idea básicamente es que ante circunstancias tan especiales como una guerra, hace falta medidas especiales de control también, porque siempre para evitar que haya aprovechados, ¿no? Y que esos aprovechados generen problemas al resto de la sociedad. Así que ante situaciones excepcionales como la guerra, como la pandemia, yo creo que es ahí donde más justificación tiene esta regulación del Estado, el intervencionismo, como vos le llamás, para no dejar a la gente de a pie, al ciudadano corriente, digamos, que tiene dificultades para llegar a fin de mes, desprotegido frente a las circunstancias de la vida, y por otro lado, generando mucha desigualdad con otros sectores, ¿no? Con otros sectores que pueden beneficiarse de la guerra. Bueno, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de impuestos subió en los Estados Unidos casi un 80% para tratar de que fuese justa la redistribución en aquel momento tan importante. Tan así es lo que has dado en el clavo. Los impuestos eran muy bajos a principios del siglo XX. Eran muy bajos, entre el 15 y el 5%, dependiendo de cada país occidental, ¿no? de los desarrollados. Y todo eso fue subiendo a saltos con cada una de las guerras. Está totalmente lo cierto. Bueno, y esto invita a pensar que la medida económica o las medidas económicas en este contexto requieren necesariamente un consenso y un contrato político y social, ¿no? Porque desplegarlas necesita de la adhesión y el aval de los distintos sectores. Sí, equilibrios políticos son necesarios, porque si no el poder real no va a ceder espacios si puede evitarlo, digamos. Por lo tanto, hace falta un compromiso que no sea solo un código de caballeros. Claro. Porque como código de caballeros, la voluntad, digamos, es fácil de romperse. En cambio, un compromiso con cumplimientos, objetivos,
incluso sanciones, digamos, y premios es lo deseable ante una circunstancia de este tipo. Que es muy excepcional. Gracias por su tiempo, ha sido muy la acumulación de dos grandes problemas, la pandemia y la guerra, que todas tuvieron efectos inflacionarios. Ahora sí, Guillermo, muchas gracias. Muchísimas gracias por el contacto. Yo les agradezco a ustedes. Muchísimas tardes. Ha sido muy amable. Buenas tardes.